Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por esta palabra que sé que nos va a enseñar, nos va a hablar, nos va a cambiar. Gracias por todo lo que nos das y lo que nos seguirás dando en este día, Señor. Pongo mis labios, Señor, mis manos, mis gestos, todo lo que soy, Señor, en tus manos. Es esta palabra, Señor, también. En el nombre de Jesús, sé tú hablando por mí, sé tú guiándome, sé tú enseñando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a empezar en Mateo 24, del 40 al 41. Mateo 24, del 40 al 41. Voy a estar mencionando versículos, los pueden anotar y van a aparecer también en la pantalla. La Biblia nos habla de lo que pasará en los últimos minutos antes del arrebatamiento, antes de que Jesús venga por su iglesia, por nosotros. Y nos permite ver, con estos dos ejemplos, nos permite ver de que es algo que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. La palabra del Señor dice así: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Amén. El otro día les hice una pregunta a varios cristianos. Les pregunté, si tuvieras la oportunidad de escoger con quién estar en esos últimos minutos antes del arrebatamiento, ¿a quién escogerías? ¿Preferirías estar con aquellos que tú amas, que te aman, con aquellos que tú sabes que partirán contigo? ¿O preferirías estar con aquellos que te han rechazado, que te han humillado y que te han dicho muchas veces no a ese mensaje de salvación? ¿Con quién estarías? Cuando les hice esta pregunta, pues se quedaron pensando, se tomaron su tiempo y la mayoría respondió que preferirían estar con aquellos que partirán con Cristo. Incluso se imaginaron de lo que harían en esos últimos minutos. Dijeron pues que se abrazarían, de que dirían ya todo acabó, de que adorarían y alabarían el nombre de Dios. Que aunque me pareció muy bonito escuchar sus planes, no podía dejar como de preguntarme ¿por qué? ¿Por qué solo una persona fue la que respondió diferente a los demás? ¿Por qué solo uno prefirió dejar todo eso bonito a un lado para pasar sus últimos minutos tratando de convencer a esas personas que lo han humillado, que lo han rechazado, que le han dicho no muchas veces y que lo más probable es que le vuelvan a decir que no? ¿Qué hizo que los otros no pudieran responder de esta manera? ¿Qué hizo que no pudieran responder con esa esperanza de ver a aquellos que nos han rechazado cambiar y volverse a Dios? Cuando hablé con algunos de ellos, me di cuenta que no era porque guardaran algún rencor, sino más bien porque de verdad creían que no valía la pena seguirlo intentando, de que no valía la pena seguirles hablando a personas que en realidad ya han tomado una decisión, la decisión de no creer, la decisión de no escuchar. Y aunque me pareció válida esa respuesta, no es en realidad lo que Jesús nos enseñó. No es en realidad lo que Jesús nos vino a enseñar. Él sí fue rechazado, Él sí fue humillado por muchas personas y de muchas maneras. Una de ellas fue esta, Marcos 6:3. Marcos 6:3.
Miren lo que se preguntaban cuando vieron a Jesús. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, se escandalizaban. El pueblo que estaba supuesto a verlo como el Hijo de Dios, lo veía simplemente como un carpintero. Y se preguntaban, ¿no es este el carpintero? ¿Se imaginan? Creo que si hubiéramos podido interrumpirlos a ellos, creo que lo hubiéramos hecho con un ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Acaso no lo acaban de escuchar hablar con sabiduría? ¿Acaso no lo acaban de ver hacer milagros y prodigios? ¿Acaso no lo conocen? ¿Qué les pasa? Y creo que Jesús sabía muy bien lo que les pasaba. Él sabía cuáles eran sus luchas, cuáles eran sus dudas, sus temores. Y es por eso que en vez de abandonarlos y dejarlo todo tirado como quizás nosotros lo haríamos en su lugar, Él siguió, Él cumplió con su misión y murió en esa cruz por ellos y por nosotros. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si no hubiera sido así? Si Él hubiera dejado que esos rechazos lo detuvieran. ¿Qué hubiera pasado si Él no hubiera muerto en esa cruz por nosotros? Quizás estas palabras que vamos a leer nunca se hubieran pronunciado. Miren lo que dice Mateo 27, 54. Mateo 27, 54 dice, miren lo que dijeron estos hombres que maltrataron, que golpearon, que mataron a Jesús. Miren lo que dijeron después de verlo morir. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ya no lo veían, ahora ya no lo veían como ese carpintero, sino ahora ya lo veían como lo que es, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que dijo que sí cuando ellos dijeron que no. El Hijo de Dios que estuvo ahí cuando ellos intentaron alejarlo. El Hijo de Dios que sí cumplió con su misión cuando intentaron detenerlo. El Hijo de Dios, que para Él sin duda lo más importante no eran los rechazos y las humillaciones, sino esas palabras, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y creo que para nosotros también esto tiene que ser lo más importante. Creo que estas palabras tienen que ser lo más importante para nosotros. Tienen que ser nuestra meta, tiene que ser nuestra misión, tiene que ser el por qué levantarnos todos los días. Tenemos que dejarle saber al mundo quién en realidad es ese carpintero. Quién en realidad es ese carpintero llamado Jesús. Y es por eso que el título de la prédica de hoy lo vamos a llamar así, el carpintero. Amén. Amén. Ahora sí me acompañan a 2 de Corintios 5:20. 2 de Corintios 5:20 nos permite ver un poco más cuál es nuestra misión. La palabra dice así. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es nuestra misión, ese es nuestro trabajo, rogarle a los demás que se reconcilien con Dios, rogarle a los demás. Qué difícil, ¿verdad? Porque ¿cómo lograrlo sin que en el intento nos ofendamos, nos desanimemos o pensemos de que no vale la pena seguir hablándole a esa persona, seguir orando por esa persona o seguir esperando que algo los haga cambiar? Es por eso que hoy vamos a estar tratando de entender a estas personas que no creen. Vamos a estar tratando de entender qué les pasa. Vamos a estar tratando de entender por qué no pueden creer y quizás eso nos ayude a hacer nuestro trabajo un poco mejor. Amén. Así que veamos en la Biblia. La Biblia nos dice el por qué
hay personas que no creen. Y nos da algunas razones. La primera razón es porque no pueden creer. Y ese sería nuestro primer punto. No pueden creer. Y eso fue lo que vio Juan el Bautista en este hombre. Lucas 3:19. Lucas 3:19 dice. Aquí vemos a Juan el Bautista reprender al rey Herodes porque él se había casado con la mujer de su hermano. Un pecado del cual él aún podía arrepentirse, él aún podía pedir perdón. Pero sin embargo, en vez de hacer eso, terminó haciendo esto. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. ¿Qué le pasó a Herodes? ¿Por qué lo encerró? ¿Acaso no entendió el mensaje de Juan? ¿Acaso esas palabras no tocaban su corazón? No lo creo, porque la Biblia dice que ahí mismo en la cárcel, el mismo Herodes escuchaba a Juan. Lo escuchaba de buena manera y lo protegía incluso de su propia mujer que quería matarlo. Marcos 6, del 19 al 20 dice: pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué? Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Herodes sabía que Juan era el Hijo de Dios. Que Juan era un hombre de Dios, un enviado de Dios. Herodes sabía y le temía, y lo escuchaba de buena gana. Pero aún así permitió que al final lo mataran. Permitió que lo mataran porque no podía creer. Lo anhelaba en su corazón, pero no podía creer. Y eso es algo que le pasa a muchos que no pueden creer que sí hay un Dios que los ama, que sí hay un Dios que los puede perdonar y que está dispuesto a convertirse en un padre para ellos. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para muchos que se consideran huérfanos en este mundo, pasar a ser hijos de Dios solo por creer, eso es algo que les suena muy fácil, les suena mentira. Piensan que es algo que Dios no cumplirá. Y se sienten así porque en realidad no se han dado cuenta de que ese sentimiento, que el culpable de ese sentimiento es el pecado en el que viven. Es el pecado el que los hace vivir de esa manera insegura. Es el pecado el que los ha herido, el que los ha hecho pagar consecuencias graves. Y es el pecado el que ahora no les permite creer. Y les hace pensar de que no pueden creer cuando no es verdad. Es por eso que Juan el Bautista no dejó de reprender a Herodes, no dejó de hablarle, no dejó de decirle que sí podía creer, que sí podía confiar en Dios, que sí podía escoger entre el bien y el mal, entre Dios y ese pecado en el que él vivía. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Nosotros debemos de hacer lo mismo con esas personas que no pueden creer o que piensan que no pueden creer. No podemos abandonarlos, no debemos de dejarlos a un lado. No perdamos la esperanza en ellos, no perdamos la paciencia en ellos y sobre todo no perdamos tampoco la fe en que pueden cambiar, de que pueden hacer algo mejor en sus vidas. Y más que nada, no juzguemos. No juzguemos sin saber en realidad por lo que esas personas están pasando. No juzguemos sin saber cuáles son las luchas que hay en las mentes de esas personas,
en las luchas que hay en sus corazones, en sus vidas. Tratemos de comportarnos como dice este versículo. Gálatas 6, del 1 al 3, del 1 al 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Otra razón del por qué las personas no creen y nos rechazan y le dicen no a ese mensaje de salvación es porque hay personas que no quieren creer, y ese sería nuestro segundo punto. Hay personas que simplemente no quieren creer, y este tipo de personas es aún más difíciles de hablar. ¿Por qué? Porque piensan que no necesitan a Dios, ni mucho menos a un padre. Consideran que ya tienen a un padre y lo aman de alguna manera, aunque no reciban lo mismo de él. Miren de quién estamos hablando. Juan 8:44 dice, esto fue lo que le dijo Jesús a este tipo de personas que no quieren creer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y padre de mentira. A pesar de esto, a pesar de lo que dijo Jesús, Jesús no los abandonó. Jesús no dejó de hablarles, no dejó de predicarles, no dejó de contestar sus preguntas. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. No solo porque sabemos de que vamos a vencer el mal con el bien, sino porque detrás de cada persona que no quiere creer, siempre va a haber una que sí está dispuesta a escuchar, que sí está dispuesta quizás a creer también. El otro día le hicieron una pregunta a un teólogo, filósofo cristiano que hace muchos debates en diferentes universidades. Le preguntaron el porqué de sus debates. ¿Qué ganaba con eso? Y él respondió que su meta no era llegar al corazón, no era en realidad llegar al corazón de su oponente, porque él sabe en realidad lo difícil que es que un ateo se convierta en medio de un debate. El ateo ya está preparado psicológicamente para responder preguntas, pero no para escuchar. Así que en realidad él no está ahí por ellos, sino más bien por esos estudiantes que aún no han tomado una decisión, que aún están buscando la verdad y que están dispuestos a escuchar. Y quién sabe, a creer también. Creo que si nosotros nos llegáramos a encontrar con personas así, que no quieren creer, que estamos seguros de que han cerrado su corazón, lo que debemos de hacer es no dejar de hablarles, no dejar de reprenderlos, no dejar de exhortarlos, no dejar de darles esperanza, porque no sabemos quién puede estar escuchando en realidad. Es por eso que Jesús no dejó de hablarles a esos escribas y fariseos. Es por eso que Juan el Bautista no dejó de hablarle a Herodías, la mujer del rey Herodes. Una mujer que quería verlo muerto, una mujer que no quería escuchar que le repitieran cuál era su pecado, una mujer que aprovechó que cuando se dio cuenta que su hija podía pedirle al rey todo lo que quisiera, ella aprovechó para que su hija pidiera esto. Marcos 6, 22 al 24 dice: entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su mamá: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista.
pidió la cabeza del Bautista. Consiguió lo que quería y quizás habrá pensado que ganó, ¿verdad? Pero no fue así. Juan 11, 25 al 26 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Sin duda Juan el Bautista creía en eso, ¿verdad? Es por eso que para él su muerte era simplemente el principio de una vida eterna junto a Dios. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de Herodías, ¿verdad? Miren lo que pasa con los que no creen. Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, vivir en tinieblas es vivir en angustias, es vivir en aflicción, es vivir una vida que Dios no busca para nosotros. Y puede que el padre de toda mentira tenga muy bien engañados a sus hijos, pensando de que pueden vivir de esa manera. Pero Dios les ha dado un libre albedrío para escoger dejar de vivir una mentira, para poder decir: Dios, me equivoqué, Dios, te necesito. ¿Y saben qué pasa cuando alguien de verdad deja ese orgullo atrás y busca a Dios? Lo encuentra y de ahí, de las mismas tinieblas, lo saca, lo rescata, así como lo ha hecho con nosotros, ¿verdad? Amén. Salmos 107 del 13 al 14 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Amén. Así que cuando veamos a alguien que no quiere creer, no olvidemos que algún día estuvimos ahí. Y no olvidemos darle gracias a Dios por aquellos que se mantuvieron siendo luz en medio de nuestras tinieblas. Amén. Tengamos misericordia. Tengamos siempre misericordia y no nos dejemos de comportar como lo que somos. ¿Saben qué somos? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y miren para qué somos todo eso. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Ahora pasemos al tercer punto. Veamos por qué las personas nos rechazan y pues rechazan el mensaje de salvación. Y lo hacen es porque piensan que no deben creer. Piensan que no deben de creer. Y estas son personas que obedecen más la voz del hombre que la voz de Dios. Son personas débiles, son personas inseguras, son personas que buscan la aprobación del mundo. Así como le pasó a esta joven o jovencita, la hija de Herodías. Marcos 6, 22 al 23 dice: entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Todo lo que me pidas te lo daré. ¿Se imaginan todo lo que pudo haber pedido? Viajes, bienes, un esposo con poder, no sé. Y sin duda ella tampoco sabía. Y qué malo cuando no sabemos lo que queremos, ¿verdad? Es por eso que ella termina acudiendo a su madre, pidiéndole un consejo. Y ella le responde de esta manera. Marcos 6:24 dice: saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré?
Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Es aquí donde podemos ver del que el mundo en realidad no busca lo mejor para nosotros. No busca lo mejor para nuestro futuro. No busca asegurar nuestro futuro. Busca lo que le conviene. Y eso es hacer el mal. La hija de Herodías pudo haber dicho que no. Pudo haber recordado las palabras del Bautista. Incluso pudo haberlo sacado de la cárcel si hubiera querido. Pero no lo hizo. No lo hizo porque prefirió agradar a su madre. Prefirió confiar en ella. Y terminó haciendo lo que ya sabemos, ¿verdad? Marcos 5:25 dice. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey, muy triste, aceptó su petición. Marcos 6, del 26 al 28 dice, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Juan el Bautista de seguro, de verdad que hizo de todo para que estas tres personas conocieran a Jesús, conocieran al Mesías, al Salvador del mundo, para que supieran en realidad quién era ese carpintero. Pero no lo logró y murió sin escuchar esas palabras tan importantes. Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? ¿Hubiéramos escogido estar ahí en la cárcel en nuestros últimos minutos alrededor de personas como esas? ¿O preferiríamos pasar nuestros últimos minutos en un lugar diferente, con personas que nos aman? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Sabemos lo que hubiera hecho Jesús, pero creo que nosotros no hubiéramos hecho lo mismo. Creo que a nosotros todavía nos costaría tomar una decisión así. Y nos sentimos de esa manera porque en realidad no es suficiente con entender qué les pasa a las personas, si no hemos entendido lo que estamos haciendo nosotros en realidad, si no hemos entendido cuál es nuestro trabajo aquí en la tierra. Una vez Pablo dijo esto en 1 Corintios 3:6. Él dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mis hermanos, nuestro trabajo no es cambiar a las personas. De eso se encarga Dios. Nuestro trabajo es hacer que con nuestras vidas, con nuestras palabras, esas personas se den cuenta que por más que intenten alejar a Dios, no lo conseguirán. Que esas personas se den cuenta que por más que lo rechacen, Él siempre estará ahí. Ese es nuestro trabajo, demostrar cuál es el verdadero amor de Dios. Ese amor que vemos aquí escrito con cada palabra en la Biblia. Ese amor que vemos en cada hermano que aún siendo rechazado, aún siendo humillado, no deja de mostrar a Dios ni de lo que Él es capaz de hacer. Ese es nuestro trabajo, plantar y regar, sin cansarnos, sin desanimarnos, sin quejarnos, sin dejar de hacerlo aún cuando no veamos crecimiento. 1 Corintios 3, del 6 al 7. 1 Corintios 3, del 6 al 7, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Ahora, es importante que sepamos que aún como creyentes podemos dudar en medio de nuestra misión.
Aún como creyentes podemos sentirnos inseguros, así como se sintió Juan en medio de la cárcel. Aún como creyentes podemos preguntarle a Jesús, ¿eres tú de verdad o eres simplemente un carpintero? Cuando eso pase, recordemos las palabras de Jesús, lo que Él le respondió a Juan el Bautista cuando Él le hizo una pregunta. Lucas 7:20 dice, Lucas 7:20 dice, y terminamos con esto. Cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Miren cómo le respondió Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo, id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén. Amén. Una respuesta que sin duda nos recuerda y nos recordará siempre de que Jesús es mucho más que un carpintero. Amén. Amén, mis hermanos, pongámonos de pie. Con tu luz alúmbranos, queremos